Ok, chicos, muy bien. Entonces habíamos quedado que ya habíamos hecho el marcaje de todos nuestros puntos cronométricos, que es condilión posterior, espina nasal anterior, espina nasal posterior, nation, nación, pogonion, punto A, punto B, punto D, silla, gonion, y ahora sí, vamos a empezar a hablar de la cefalometría de Steiner. Básicamente lo que vamos a ver en este momento para esta cefalometría es el diagnóstico de la clase esqueletal de nuestro paciente. ¿Sale? Técnicamente no vamos a ver otra cosa más que la clase esqueletal, es lo más sencillo y que es lo que damos a nivel licenciatura para que ustedes sepan cómo se basa el diagnóstico esqueletal de un paciente. Cuando se hace el tratamiento de un paciente se tienen que ver otras situaciones, pero esto es lo más básico que ustedes aprenden en licenciatura. Vamos a ver un ángulo que se llama ángulo SMA. Eh, este es un ángulo que está formado por dos planos. Estos dos planos los vamos a obtener por la unión de distintos puntos cronométricos de los que ya habíamos hablado y marcado anteriormente. Y se fijan, estamos hablando de un plano que va a ir de silla a nación, que es lo que tenemos aquí, que eso está representando a la base craneal anterior, silla, nación, y después de nación hacia punto A. Aquí la línea está más larga. Ustedes también alárguenla, ¿sale? Alarguen esta línea porque posteriormente vamos a utilizar la intersección de otros dos planos que están ahí. ¿Sale? Entonces ustedes marquen un plano que vaya de silla a nación y otro plano que va de nación a punto A, que aquí está el punto A, pero lo prolongan por favor hasta por aquí más o menos. Entonces, márquenlo de una vez, por favor. ¿Listo, chicos? No. Ah, No. espera. Ok. Silla Nation. Les recomiendo que tengan un cuaderno a la mano porque hay que hacer algunas anotaciones. De todos modos, esta presentación sintetizada como la vez pasada, se las voy a subir al rato. Les voy a mandar un enlace por Dropbox para que la puedan bajar. Ok, entonces ya tienen plano SN y plano NA. Ok. Entre la intersección de estos dos planos se forma un ángulo. Aquí en la ilustración tenemos marcado con una flechita verde el ángulo que van a medir. No me vayan a medir el ángulo de aquí afuera porque si no entonces ya no nos van a dar las medidas como tiene que ser. Entonces tienen que medir el ángulo, vamos a decirlo de esta manera, interno o el ángulo que da hacia la cara y es este ángulo lo que marca la flecha. Ese, no lo miran todavía, les voy a explicar primero esto y después lo miden. Ese ángulo que está aquí tiene una norma clínica, es decir, una referencia de 82 grados, pero si ustedes observan hay otro parámetro aquí que dice DC. DC es la desviación clínica. La desviación clínica, así para decirlo a grandes rasgos, es el rango de error que puede tener esta medida. Y dice más menos 2. Esto quiere decir que este ángulo debe de medir 82 grados más 2 menos 2 grados. Esto quiere decir que 82 menos 2, ¿cuánto es, chicos? 80, va. Y 82 más 2, ¿cuánto es? 84. Ok, correcto. Esto quiere decir que para este ángulo, que es el ángulo SNA, el valor correcto, por decirlo de alguna manera, o el valor normal, es todo lo que se encuentre entre 80 y 84. ¿Sale? Así es como se aplica una desviación clínica. Entonces, el valor de referencia es 82 grados
pero existe una desviación clínica que pudiera caber en un error. Te duermas. Es por eso que todo lo que caiga entre 80 y 82, perdón, entre 80 y 84, lo vamos a considerar normal. Ahora, ¿qué es normal? Vamos a la interpretación del ángulo. Ahorita lo miren. Dice, indica la ubicación anteroposterior del maxilar con respecto a la base del cráneo. Si ustedes observan, este ángulo va a variar su medida si el maxilar está más adelante o si el maxilar está más atrás. Es decir, si este ángulo se abre, me indica que el maxilar está más adelante. Por el contrario, si este ángulo se cierra, quiere decir que el maxilar está más atrás. Es por eso que el ángulo SNA mide la ubicación del maxilar. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la base del cráneo. ¿Sale? Entonces, eso es la interpretación del ángulo SNA. El ángulo SNA me da la ubicación del maxilar con respecto a la base craneal anterior. Ahora, si este ángulo no se encuentra entre 80 y 84, que se considera normal, ¿qué pasa si se sale de estos parámetros? Vamos entonces a la interpretación de los valores. Valores aumentados, esto quiere decir valores arriba de 84, me indican que existe una clase 2 por protusión maxilar. Esto quiere decir que el maxilar se encuentra adelantado. Cuando el maxilar se encuentra adelantado, tu paciente es una clase 2 esqueletal, ¿sale? O bien, si los valores se encuentran disminuidos, es decir, por abajo de 80 grados, esto me quiere decir que el maxilar se encuentra en una retrusión, es decir, se encuentra más atrás de donde tendría que estar. Si el maxilar se encuentra más atrás, en este caso más atrás que la mandíbula, pues diríamos que el paciente tiene una clase 3. Y en este caso la clase 3 estaría propiciada por una retrusión maxilar. Entonces recuerden, valores entre 80 y 84, mi paciente es clase 1. Valores por arriba de 84, mi paciente tiene una clase 2, donde el culpable de la clase 2 es el maxilar porque se encuentra adelantado o protruido. Valores por abajo de 80 grados me indican que el paciente es una clase 3 porque el maxilar se encuentra retruido o se encuentra por atrás. ¿Se entendió esta parte, chicos? Sí. ¿Los demás? Sí. Sí, Ok, doc. correcto. Entonces, recuerden, el ángulo SNA me representa la ubicación del maxilar. Recuerden, SN silla nación, base craneal anterior, y punto A, maxilar. ¿Sale? Ahora, yo ya medí cómo se encuentra el maxilar con respecto a la base craneal. ¿Qué más creen que podría medir? Ya medí el maxilar. ¿Qué más es de importancia? Hablen, nada más escucho la tele ahí de fondo. Mandíbula. La mandíbula, ¿no? Al final de cuentas, mi tratamiento se va a basar en modificar estructuras que se encuentran en el maxilar y estructuras que se encuentran en la mandíbula. Entonces tendría que medir a la mandíbula. Ahora, tomando en cuenta la lógica del ángulo que ya medimos, el ángulo SNA mide al punto A, que es el maxilar, con respecto a la base craneal anterior. ¿Qué referencia debería yo de tomar para medir a la mandíbula? ¿O B? ¿Mm? El punto B. El punto B, ¿y qué más? ¿Y el eje? No. Ahí les va. Si yo medí la posición del maxilar, que es el punto A, con respecto a la base craneal anterior, que es SN, lo correcto es que yo tome la misma referencia para medir a la mandíbula, ¿no? Entonces voy a medir a la mandíbula con respecto al plano SN, que es la base craneal anterior. Entonces, de aquí nace el siguiente ángulo, que es el ángulo SNB. Ahora voy a medir la posición, en este caso anteroposterior, de la mandíbula con respecto a la base craneal. Entonces ya tienen su plano SN o la base craneal anterior, ya la tienen marcada.
Ahora tienen que marcar una línea que vaya de Nation a punto B. Marquen esa línea, por favor. Tengan cuidado de marcar bien sus líneas para que no se confundan mucho. En este punto, si se les llega a hacer más cómodo o más fácil, pueden marcar cada ángulo con un color distinto, si quieren. Si no, háganlo todo con lápiz y no hay lío. Pero ya aquí ya es como ustedes se acomoden, chicos. ¿Ya lo marcaron? Ya. ¿No? Márquenlo, por favor. Al igual que en el SNA, en este ángulo que es el SNB, ustedes van a medir la parte de adentro del ángulo, ¿eh? No me vayan a medir la parte anterior, sino la parte interna. Esa es la que se va a medir. Ahora, este ángulo tiene una norma clínica de 80 grados y tiene una clínica de más menos 2. Vamos a aplicarlo igual o bajo el mismo criterio que aplicamos en SNA. Esto quiere decir que 80 menos 2 nos da 78 y 80 más 2 nos da 82. Todo lo que se encuentre entre 78 y 82 me va a indicar que la mandíbula está en una posición correcta. Aquí, cuando decimos normal o correcto, nos referimos a clase 1 esqueletal. Entonces, valores entre 78 y 82 me indican que la mandíbula se encuentra en clase 1. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí con este? No. Ok, correcto. Vamos hacia adelante. Interpretación. Este ángulo me va a indicar la ubicación antero-posteriormente, que es el plano que estamos ocupando, de la mandíbula. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la base craneal. ¿Sale? Esa es la interpretación o ese es el significado de este ángulo. Ahora, si mi paciente se encuentra entre 78 y 82, quiere decir que está normal o que está en clase 1. ¿Qué pasa si este ángulo aumenta? Chequen la posición del ángulo. Si este ángulo aumenta, quiere decir que esta línea se fue hacia adelante. Si se fue hacia adelante, ese paciente, ¿a qué les asemeja? ¿A una clase 2 o una clase 3? Casi 3. A una clase 3, ¿no? Entonces, en el ángulo SNB, los valores aumentados van a determinar que la mandíbula se encuentra en posición de clase 3. Ahora, por el contrario, si el ángulo se cierra y se va más adentro de 78 grados, ¿hacia dónde se va la mandíbula? Hacia atrás. Hacia atrás. ¿Y a qué se parecería ese paciente? ¿A un clase 2 o a un clase 3? Clase 2. A un clase 2, porque va a haber diferencia entre el maxilar y la mandíbula. Correcto. Entonces, esta es la interpretación del ángulo. Valores aumentados me indican que el paciente es una clase 3 por culpa de la mandíbula, porque la mandíbula es la que se encuentra adelantada, y valores disminuidos o por abajo de 78 me indican que el paciente es una clase 2 por culpa de la mandíbula. Esto quiere decir que la mandíbula se encuentra atrás y por eso el paciente tiene un perfil de clase 2. Entonces, si necesitan hacer alguna anotación de esto, háganlo, este es el momento y ahorita continuamos. No vas a aceptar este desafío, ¿sí? No lo sé. Si es para la calidad ¿cuáles son las palabras? ¿Listos, chicos? Sí. Ok. Ahora, ¿cómo determino? Ya dije, ya les dije yo cómo mido la posición del maxilar, ya les indiqué cómo mido la posición de la mandíbula. ¿Cómo determino si el paciente es clase 1, clase 2 o clase 3? ¿Qué se les ocurre?
Porque los medí por separado. Ujú. ¿Qué creen que sería el siguiente paso? ¿Qué se les ocurre? Los molares. No, vamos a determinar clase esqueletal, no clase molar. Se puede determinar clase molar, pero se hace en la cefalometría de Ricketts con otras medidas. Ok. Ok, ahí les va. Si yo ya medí la posición del maxilar y yo ya medí la posición de la mandíbula, pero las medí por separado, el siguiente ángulo me va a interpretar la posición del maxilar con respecto a la posición de la mandíbula. ¿Sale? Cuando yo mido la posición del maxilar con respecto a la mandíbula, o viceversa, la posición de la mandíbula con respecto al maxilar, ahora le quitan las de Valentín Elizalde. Me gusta, pero no es el momento, no estamos en laboratorio. Ok, entonces yo tengo que medir cómo se encuentran relacionados el maxilar y la mandíbula. Entonces, en este caso, yo saco de la ecuación al plano SN. Mido otro ángulo que ya está marcado, pero que ustedes no tenían. Este ángulo se llama ángulo ANB. Este ángulo, como su nombre lo dice, tiene que pasar por estos 3 puntos. Tiene que pasar del punto A, que es este puntito que está aquí, al punto N y luego ir al punto B. Si lo ven de este lado. Ustedes ya lo tienen medido. Bueno, ya lo tienen marcado. Lo que tienen que hacer ahora es medirlo. Lo van a medir con su regla de Ricketts o con su, ¿cómo se llama? Con su transportador y van a sacar el valor de este ángulo, ¿sale? Si se fijan, este ángulo me está diciendo qué tan distante se encuentra la mandíbula del maxilar o qué tan distante se encuentra el maxilar de la mandíbula, ¿sale? Y una vez que lo mida, yo tengo que interpretar los valores. El valor normal o la norma clínica para este ángulo es de 2 grados. Esto quiere decir que la distancia entre estas dos líneas que ustedes ya marcaron, que es el plano facial con el maxilar, estos dos, debe de medir 2 grados. Ahora, nos dice la norma que existe una desviación clínica, es un margen de error, un parámetro para poder hablar de que esto se encuentra correctamente medido, y también es de 2 grados. Esto quiere decir que 2 grados más menos 2 se convierte en un rango que va desde 0 hasta 4 grados. Ojo, este ángulo es el único, hablando de Steiner, es el único que determina la clase esqueletal del individuo. ¿Vale? Ahorita les digo para qué utilizamos los dos que vimos primero. Porque me podrás decir, oye, pero tú me dijiste que el otro ángulo me decía si era una clase 2 o una clase 3. Sí y no. Es decir, los otros ángulos me indicaban quién era el diente que estaba en mal posición. El único ángulo que me indica la clase esqueletal es el ángulo ANB. Vamos a la interpretación. Vean, este ángulo nos va a indicar la relación que se encuentra entre la mandíbula y el maxilar en un plano antero-posterior. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si mi valor se encuentra por fuera del rango? El rango es de 0 a 4. Si el ángulo se encuentra aumentado, es decir, mide más de 4, ¿qué clase esqueletal creen que sea el paciente? Lo que quiero es que vean la imagen y se imaginen que este ángulo que está aquí, este ángulo se abrió. Es más grande, mide más de 4 grados. ¿Qué clase esqueletal? No. ¿Clase 2? Ah, pues sí, diría mi abuelo, si no es perro, es perra, ¿verdad? Ok, fíjense. Si el ángulo va más allá de 4, quiere decir efectivamente que el maxilar está más adelantado. ¿Qué tendría que pasar o cómo tendría que medir el ángulo para que la mandíbula fuese la adelantada? ¿Hacia dónde se iría la mandíbula? Hacia atrás. No, para clase 3, ¿hacia dónde se iría la mandíbula? Adelante. Hacia adelante.
Entonces, el ángulo o la medición tendría que ser un número negativo. ¿Me explico? Entonces, todo lo que mida más de 4 me indica que el paciente es una clase 2, porque hay mucha distancia entre el maxilar y la mandíbula. ¿Sale? Cuando ese ángulo mide menos de 0, quiere decir que el paciente es una clase 3. Al final de cuentas, esto es lo que nos dice si el ángulo es un número negativo, que hay una mordida cruzada. ¿Me explico? Ok. Ahora, vamos a la interpretación. Valores aumentados, es decir, valores de más de 4 en ANB, me indican que el paciente es una clase 2. Valores disminuidos, es decir, valores por abajo de 0, me indican que el paciente es una clase 3. Aquí sí vamos a tener que aplicar álgebra, chicos. Valores por abajo de 0 son valores negativos, ¿eh? Entonces, cualquier valor negativo me va a indicar que el paciente es una clase 3. ¿Y cómo sé que es un valor negativo? Pues cuando el punto A lo encuentro por atrás del punto B. ¿Sí me explico? ¿Chicos? Sí. Ok. Ahora, ustedes lo único que van a tener que hacer es medir este ángulo. Ya tienen marcadas las líneas, nada más hay que medir el ángulo. ¿Sale? O si no, ahí les va el modo rápido de hacerlo sin que midan este ángulo. Tú ya tienes cuánto midió el ángulo ANB, digo SNA, y también ya tienes cuánto midió el ángulo SNB. Vas a hacer una resta. Al ángulo SNA le restas el ángulo SNB. Si te da un valor entre 0 y 4, tu paciente es clase 1. Si el valor te da arriba de 4, es decir, números positivos arriba de 4, tu paciente es clase 2. Pero si esa resta te da un número negativo, aquí es donde aplican álgebra, chicos, signos, tengan cuidado con eso otra vez. Si el resultado es un número negativo, quiere decir que se encuentra por abajo de 0. Si se encuentra por abajo de 0, tu paciente es clase 3. ¿Se entendió? Sí. Ok. Ahora, mi paciente no es clase 1, es clase 2 o es clase 3. Yo como ortodoncista tengo que saber dónde existe el principal problema del paciente y tengo que determinar si ese problema se encuentra en maxilar o en mandíbula. Si yo ya tengo determinada la clase esqueletal y es una clase 2, por ejemplo, ¿cómo sé si la clase 2 o cómo sé quién está propiciando la clase 2? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo intentarían resolver esta situación? Mi paciente es clase 2. ¿Cómo sé dónde está el problema? ¿Qué se les ocurre? Ideas, chicos. ¿Maxilar? Maxilar. Entonces, ¿tú me quieres decir que todas las clases 2 están dadas por un maxilar adelantado? Sí. ¿Sí? ¿Y qué pasa si el paciente tiene una mandíbula muy corta? Ay, tú. Chicos, ¿qué pasa si el paciente tiene un maxilar en correcta posición, pero la mandíbula muy corta? ¿Ya no es clase 2? Sí. Sigue siendo clase 2, ¿no? Sí. Entonces, aquí lo que tengo que determinar es quién es el culpable de la clase 2. Porque yo sé que una clase 2 se puede dar porque el maxilar esté muy adelantado o porque la mandíbula se encuentra muy corta o incluso en muchos casos se da combinada. Esto quiere decir hay casos de clase 2 donde el maxilar está muy adelantado, pero aparte de eso, la mandíbula se encuentra corta. Entonces, ¿cómo hago para saber quién es el culpable de esta anomalía esqueletal? ¿Qué se les ocurre? Chicos. ¿Cómo? No entendí. Ok. ¿Cómo hago yo para determinar quién es el culpable de una clase esqueletal, ya sea 2 o clase 3?
¿Qué se Pues les con las ocurre? medidas, ¿Cuáles medidas? las de, ay, las, NAB. ajá, ¿Perdón? NAB, con las medidas de ANB. Mamá. No, con eso yo ya determiné si es clase 2 o clase 3. Yo ahora necesito determinar por qué es una clase 2 o por qué es una clase 3. Puede ser por la medida que existe del maxilar y de la mandíbula, o sea, que están entre los valores normales. Ah, ese es el punto al que quería llegar, bien razonado. Efectivamente, chicos, yo ya sé si mi paciente es clase 2 o clase 3 porque sé que mi paciente está desfasado entre maxilar y mandíbula. Ahora, ¿a quién le voy a echar la culpa? Pues le voy a echar la culpa al hueso que salga de las proporciones normales. Por eso es que yo los medí individualmente. Vamos a pensar que mi paciente es una clase 2, ¿vale? Si yo tengo que mi paciente, de acuerdo al ANB, es una clase 2, me voy a regresar a ver cuánto midió el maxilar y cuánto midió la mandíbula. Si la mandíbula está en valores normales, pero el maxilar se encuentra en valores anormales, es decir, seguramente va a estar en valores aumentados, quiere decir que el único culpable de esa clase 2 es el maxilar. Pero si resulta que mi paciente que me salió clase 2, yo veo que la mandíbula está corta y el maxilar está en valores normales, entonces el culpable de esa clase 2 es la mandíbula, no el maxilar. Pero puede existir un tercer caso. Puede existir un tercer caso donde tu maxilar se encuentra adelantado, pero la mandíbula también se encuentra corta. ¿Quién sería el culpable ahí de la clase 2? La mandíbula que está corta. No. Si los dos huesos están alterados, entonces es una clase 2 combinada. Cuando ustedes determinen la clase esqueletal del paciente, por ejemplo, si te sale una clase 2, tú me vas a poner, este paciente que es un, no sé, masculino de 25 años, tiene una clase 2. ¿Por qué? Porque eso te lo dijo tu ángulo ANB. Y después le pones por maxilar o por mandíbula o combinado, dependiendo cuál de los dos estén alterados cuando tú los mediste individualmente. ¿Sale? Si tu paciente es clase 3, vas a hacer exactamente lo mismo. Tu paciente es clase 3, te regresas a ver el SNA y el SNB. Y el que esté alterado es el culpable de la clase esqueletal. ¿Por qué me interesa saber quién es el culpable de una clase 2 o una clase 3? Porque probablemente es la zona donde yo tengo que trabajar más como ortodoncista. Es más, hay discrepancias tan grandes que yo descarto el que mi paciente quede totalmente rehabilitado, por decirlo de alguna manera, por su, ¿cómo les diré? Solamente con ortodoncia. Son pacientes que a veces hay que mandarlos directamente al maxilofacial, porque su problema es totalmente óseo, ¿no? Y no solamente dental. Entonces, es por eso la importancia que yo determine la clase esqueletal y quién es el culpable de la clase esqueletal. Hasta este punto, ¿se entendió cómo sacar la clase esqueletal y determinar al culpable? Sí. Sí. Va, correcto. Vamos a pasar a lo siguiente. Después vamos a medir un ángulo que se llama ángulo SND. Si se fijan, es muy similar a lo que ya habíamos medido. Plano SN, que es la base craneal anterior. Después un plano que va a ir de nación al punto D. Recuerden que el punto D es el centro de la mandíbula. Este ángulo debe de medir 76 grados. En este ángulo no existe desviación clínica, es 76 o es 76. ¿Qué me indica o cómo se interpreta? Indica la ubicación anteroposterior basal de la mandíbula con respecto a la base craneal. Esta medida se tomará para complementar la lectura de SNB. Esta medición me habla de dónde se encuentra ubicada la sínfisis mandibular. Recuerden que la sínfisis mandibular es un centro de crecimiento de la mandíbula. Es el centro de crecimiento primario, ¿sale? Osifica dentro de los primeros años de vida, incluso meses, me parece. Entonces, cuando nosotros hablamos de ortodoncia, hablamos de direcciones de crecimiento. Si bien este ángulo no está diseñado específicamente para determinar la dirección de crecimiento, me puede ayudar a determinarla. Si este ángulo, veanlo, se encuentra
abierto, quiere decir que la mandíbula se fue hacia adelante y ligeramente hacia arriba, porque así crece la mandíbula, hacia adelante y hacia arriba. Pero por el contrario, si este ángulo se va cerrando, quiere decir que mi paciente creció ligeramente hacia abajo. Entonces, aunque, repito, este ángulo no sirve para determinar la dirección de crecimiento, nos orienta hacia dónde es la dirección de crecimiento. Esto quiere decir que valores aumentados me indican que una mandíbula se encuentra adelantada, es decir, me orienta a determinar que mi paciente creció en sentido contrario a las manecillas del reloj. Todos ubican el reloj y cómo giran las manecillas, ¿no? O usan puro digital. Ok. Si el ángulo se encuentra aumentado, quiere decir que la mandíbula del paciente se posicionó hacia adelante. Esto podríamos decir que mi paciente creció en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si el ángulo se encuentra disminuido, es decir, la mandíbula se va hacia adentro y hacia atrás, esto nos puede orientar a que nuestro paciente creció en el sentido de las manecillas del reloj. Y aquí es donde nos orienta a determinar si mi paciente es crecedor vertical o crecedor horizontal. Los pacientes que son clase 2 generalmente son crecedores verticales, mientras que los pacientes que son clase 3 generalmente son crecedores horizontales. ¿Se entendió este concepto de crecedor horizontal y crecedor vertical? No. Ok. La mandíbula cuando crece tiende a tener un movimiento de rotación, ¿sale? Es decir, gira. Aquí tienes el cóndilo, aquí tienes el ángulo goniaco. La mandíbula puede rotar. Puede rotar hacia acá arriba o puede rotar hacia aquí abajo, ¿sale? Eso va a impactar en el perfil del paciente. ¿Ubican lo que es un paciente braquifacial y un paciente dólico-facial? Sí. Ok. Recuerden, el paciente dólico-facial es una cara alargada y el paciente braquifacial es una cara corta o cuadrada. El paciente que es braquifacial, su mandíbula rota hacia adelante y hacia arriba. Si tú te imaginas las manecillas del reloj y ubicas la mandíbula, el cuerpo mandibular, que es esto que estoy señalando, como una manecilla del reloj, entonces diríamos que la mandíbula rotó al contrario del sentido de las manecillas del reloj, ¿sale? Y entonces al rotar la mandíbula hacia adelante y arriba, que es el sentido contrario de las manecillas del reloj, la cara del paciente se acorta y entonces es un paciente braquifacial y tiene una dirección de crecimiento antihoraria u horizontal. ¿Ya se entendió esta parte? Sí, ahora sí ya, doc. Ok, pero rotó hacia adelante y hacia arriba. También puede rotar hacia el otro lado. Esto quiere decir que la mandíbula pudo haber crecido, en vez de crecer hacia adelante y hacia arriba, pudo crecer hacia abajo y hacia atrás. Y entonces, ¿cómo sería la cara de mi paciente? Alargado. Alargada, ¿no? Sería un paciente dólico-facial. Esto quiere decir que entonces mi paciente creció en un sentido conforme a las manecillas del reloj. Si ven mi cursor, estoy haciendo eso. La mandíbula creció como giran las manecillas del reloj. Entonces quiere decir que mi paciente tiene un crecimiento vertical, por eso la cara se alarga. ¿Se entendió estos dos puntos de la rotación mandibular? Sí. Sí, doc. Ok, entonces recuerden, pacientes braquifaciales generalmente presentan un ángulo SND que va a ser aumentado, pacientes de cara cuadrada con un crecimiento en sentido contrario de las manecillas del reloj. Esto se le conoce también como crecimiento antihorario y también lo encontramos como crecedor. Lo siguiente que vamos a medir en la Y el paciente que crece con una cara alargada van a ser generalmente medir tu los SND dientes. Vamos a va tomar a ser algunas mediciones sobre los dientes. disminuido. Hasta este punto Y determinamos la clase rotación de la esqueletal, mandíbula va a determinamos ser en sentido de las quién es el manecillas del culpable de la reloj. clase A esto se le esqueletal, conoce como pero crecedor
Ya hablamos solamente y de un huesos. crecimiento Hay que en hablar también de dientes, horario, porque también los porque vemos en la en sentido horario, porque es y conforme también son avanzan factores las importantes manecillas para del el reloj. tratamiento ¿Se entendió esta de parte? paciente ortodóntico. Sí, Doc. Ok, entonces vamos a proceder a medir dientes. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a medir la posición del incisivo central, que es el que ustedes, bueno, uno de los que ustedes marcaron, y lo vamos a medir de la siguiente manera. Existen distintas formas de medirlo. En Steiner lo vamos a medir específicamente con su base ósea. Lo que vamos a hacer es trazar un plano que se llama plano palatino. El plano palatino es una línea que va a tocar el punto espina nasal posterior y el punto espina nasal anterior que ustedes habían marcado sobre el maxilar. Este plano me representa la base ósea del maxilar. Ahora, después, ¿qué es lo que voy a hacer? Después lo que voy a hacer es trazar una línea que pase por el centro del borde incisal del diente y por el centro del ápice. Esta línea se va a prolongar y debe de tocar el plano palatino y prolongarse hasta los tejidos blandos. Ese ángulo debe de medir 110 grados. Es este ángulo que está indicado aquí con la línea verde, ¿vale? Ese ángulo tiene una medida de 110 grados, es la norma clínica, con una desviación de más menos 3. Esto quiere decir que hay un rango de error de más 3 grados o menos 3 grados. Aplicamos la misma regla que aplicamos para los otros parámetros y entonces esto quiere decir que todo lo que mida entre 107 grados y 113 grados es correcto, es una posición correcta del diente. ¿Qué va a pasar si estos valores no se encuentran dentro del parámetro de normal? Bueno, si los valores se encuentran aumentados, me va a indicar que el diente tiene una inclinación hacia vestibular. En este caso, la inclinación hacia vestibular del diente se le denomina proinclinación. Anótenlo bien, cuando mido ángulo se llama proinclinación. Si ustedes me ponen vestibularizado o protruido, se los voy a poner mal. Cuando hablo de ángulo, hablo de inclinación y se denomina proinclinación, cuando el ángulo está aumentado. Por el contrario, si este ángulo se encuentra disminuido, es decir, por abajo de 107 grados, a esto se le conoce como retroinclinación. A que me ponga retrusión o me ponga palatinización, se lo voy a poner incorrecto, ¿vale? Esto tiene que ser proinclinado o retroinclinado. ¿Se entendió? O sea, para adelante, Doc, es No para bueno, adelante, con inclinación hacia vestibular. ajá, y lo tenemos, ese es el cuando está Proinclinado. inclinado. Ok, y el otro es retroinclinación hacia atrás. Retroinclinado, sí. Si es que en ortodoncia, cuando hacemos las mediciones sobre los dientes, determinamos si el diente está inclinado hacia adelante o si de plano está posicionado muy adelante. Cuando los dientes están posicionados hacia adelante, se dice protrusión. O si está Ajá, posicionado muy atrás, se llama retrusión. Son dos cosas distintas, ¿sale? Entonces, en este ok, caso, estamos hablando de proinclinación o retroinclinación, ¿sale? ok, Doc. Ok, ya medí el incisivo superior, ¿qué creen que siga? Mm, ¿El incisivo inferior? Es el incisivo inferior. ¿Cómo creen que lo vamos a medir? Y tendremos que marcar una línea igual abajo por la mandíbula. Y Exactamente, luego, tendría que tener yo un plano que me representa la mandíbula y luego, más bien, y igual después marcar por el centro bueno, la el eje mitad del mayor, diente y de la raíz, ¿no? El el eje, eje mayor del diente. ajá, Efectivamente, estás en lo correcto. Entonces, lo que tengo que hacer yo ahora es medir la inclinación del incisivo superior con su base ósea.
que si el plano de arriba se llamaba plano palatino porque es del maxilar, ¿cómo creen que se llama el plano que está en la mandíbula? ¿Plano mandibular o...? Exacto, plano mandibular. ¿Cómo voy a sacar el plano mandibular? Bueno, ahorita me regreso con esto. Ok. Inclinación del incisivo inferior. Voy a marcar un plano mandibular, el cual lo van a marcar ustedes como una línea que va a unir a dos puntos que ustedes marcaron ahí, que es gonion y nation. ¿Dónde? Cuando ustedes trazan una línea que une a gonion con nation, ustedes tienen lo que se conoce como el plano mandibular. Posteriormente, lo que ustedes van a hacer es trazar una línea que ejemplifique el eje mayor del diente, es decir, una línea que atraviese el borde incisal a la mitad y el ápice a la mitad, que se extienda hasta tocar el plano mandibular y se extienda hasta tocar tejidos blandos. Y entonces mido el ángulo, que en este caso, ay, ¿dónde está el cursor? El ángulo interno, que es lo que se ve como la línea verde que tenemos de este lado, ¿vale? Ese ángulo debe de medir 90 grados. Tiene una desviación clínica de más o menos 5 grados. Esto quiere decir que los dientes que se encuentren con la inclinación entre 85 grados y 95 grados se encuentran en una posición normal, ¿vale? ¿85 y qué, Doc? Y 95, porque la Ok. norma dice 90 más menos 5. Ok. Eso te deja un rango que es desde 85 hasta 95. Ahora, igual, si el ángulo se encuentra aumentado, tenemos una inclinación hacia vestibular. Esto se conoce como proinclinación. Si el ángulo mide menos de 85 grados, entonces me dice que hay una inclinación hacia lingual y esto se le conoce como retroinclinación. ¿Vale? Sí. ¿Hasta ahí se entendió, chicos? ¿Los demás también? Sí. Ok. Ahora, ya hablé de inclinación. ¿Y por qué es importante la inclinación? Mándeme. ¿Me puede decir otra vez de qué punto a qué punto? Ajá, de gonion a nation. Ajá. Ese es el plano Ah. mandibular. Ok. Gracias. Gonion, nation. Ok. Sí. Ahora, ¿por qué me es importante medir la inclinación? Bueno, existen algunos estudios e indicaciones en ortodoncia que me dicen que esta inclinación de los dientes me consumen espacio en la arcada o requieren espacio en la arcada. No recuerdo ahorita el dato así con exactitud, pero aproximadamente 6 grados de inclinación de un diente me consumen 1 milímetro de longitud de arcada. ¿Se acuerdan cuando medimos los modelos y medimos la longitud de arcada? El análisis de longitud de arco o análisis de Carey, ¿sí lo recuerdan? Sí. Y ahí medimos apiñamiento, ¿no? Ok. Sí, Doc. Hay pacientes que no están con tanto apiñamiento, pero resulta que a lo mejor su incisivo inferior lo tienen en 105 grados y el el inferior, perdón, en 105 grados y el superior a lo mejor lo tienen en 120 o 125. Esto quiere decir que el paciente tiene los incisivos muy inclinados hacia adelante, es decir, muy proinclinados. Para que yo los pudiera colocar en una posición adecuada, yo necesito espacio en la arcada. Entonces resulta que hay veces pacientes que por la inclinación de sus órganos dentales, yo requiero hacer extracciones, más no por el apiñamiento que tengan. ¿Se acuerdan que cuando vimos el análisis de longitud de arco o de Carey, como gusten llamarlo, yo les dije, hay pacientes que no requieren extracciones por apiñamiento, sino por la posición de los dientes? Y ahorita vamos a ver que, como les decía, esta inclinación me consume espacio. Esta inclinación puede ser una determinante para la extracción dental, pero existen otros dos factores que también me van a consumir longitud de arco y que también me determinan si hago extracciones o no. Entonces, si se fijan, ya llevamos apiñamiento, inclinación de los dientes y falta otro factor que es el que también me determina si hago extracciones o no. Los otros factores que me determinan si hago extracciones o no son la posición del diente. Y vamos ahorita para esa diapositiva. Permítanme.
Ok. Va. Ya medí la inclinación de los dientes. Ahora lo que tengo que medir es la posición del diente. ¿Posición de qué? Posición con respecto al hueso. ¿Dónde se encuentra ubicado, en este caso, el borde incisal del diente con respecto al hueso? Ya no voy a medir la inclinación, sino voy a medir la posición en milímetros. Si el diente se encuentra en protrusión o en retrusión. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a auxiliarme de unas líneas que yo ya marqué. La primera línea que yo ya marqué es el plano maxilar, que es de nación a punto A. ¿Recuerdan que cuando les dije que marcaran la línea de nación a punto A, les dije que la alargaran? Ujú. Ok. ¿Por qué necesito que la alarguen? Necesito que la alarguen porque voy a necesitar que ustedes midan en milímetros la distancia que existe desde el borde incisal del diente incisivo superior hacia el plano NA. ¿Ya vieron esta distancia? Voy a ponerlo de este lado para que se vea un poquito mejor. ¿Sale? Esta línea verde es el plano, bueno, se continúa con la roja, y el punto verde que está aquí me está representando el borde incisal del diente. ¿Qué tengo que hacer yo? Voy a medir esto en milímetros. ¿Sale? Eso me va a representar la distancia del incisivo al plano NA, o mejor dicho, la posición del diente superior. Y entonces, si el valor se encuentra, la norma clínica es de 4 milímetros, aquí no hay adaptación ni desviación clínica, entonces todo lo que se encuentre más allá de 4 milímetros, el diente se encuentra en protrusión. Si la medida es menor a 4 milímetros, Doc, ¿puede repetir eso? Espera. ajá, si el diente se encuentra a una distancia mayor de 4 milímetros, se denomina protrusión, en este caso dental. Si el diente se encuentra a una distancia menor de 4 milímetros, esto se denomina como retrusión dental. ¿Ven por qué les decía la diferencia de proinclinación con protrusión, retroinclinación con retrusión? Sí. Es por esto. Si el diente se encuentra muy protruido, seguramente mi paciente se ve, pues, dicen por ahí, trompudo, ¿no? Y si aparte de estar en protrusión está en proinclinación, pues peor, ¿no? Entonces es por eso que estas cosas las tengo que tomar en cuenta para saber si hago extracciones o no hago extracciones. A lo mejor mi paciente no tiene apiñamiento, pero tiene protrusión y proinclinación. A ese paciente se le hacen extracciones aunque no tenga apiñamiento. Ok. Así es como justificas el hacer extracciones o no. ¿Sale? Entonces, ¿qué paciente requiere extracciones? ¿A qué voy con esto? En la actualidad la ortodoncia se basa mucho en el perfil del paciente, ¿sale? Ustedes van a encontrar, si les gusta esto de ortodoncia y empiezan a estudiarlo o a empezar a investigar cosas sobre sistemas de ortodoncia, se van a encontrar sistemas de ortodoncia que de repente, con este sistema de ortodoncia es tan bueno que disminuimos el número de casos de extracciones. No, el paciente se le hacen extracciones no por el tipo de bracket que le pones, sino por el problema que tenga. Y para saber este problema, necesitas saber el diagnóstico. Y estas son de las partes básicas que es lo que quiero que aprendan, entiendan, para que, espero que no lo hagan, pero no salgan de la licenciatura a pegar brackets nada más porque aprendieron a pegar brackets. O sea, pegar brackets es lo más fácil del mundo. Es una técnica muy sencilla, muy fácil. La situación es el diagnóstico. El diagnóstico, un mal diagnóstico te lleva a fracasos en el tratamiento. Entonces, lo que quiero que se entienda de esta parte es que el tratamiento el diagnóstico tiene ciertas cosas bien importantes que no puedes pasar por alto porque por eso se cometen iatrogenias. ¿Sale? Es por eso que la ortodoncia es una situación de especialidad, ¿va? Entonces, ya determiné si el diente superior, que es mi referencia porque es el soporte del labio, es mi referencia para el perfil, se encuentra en buena posición o no. Ya supe cómo está el superior, ahora voy a determinar cómo está el inferior, ¿vale?
Si el superior, si el superior lo medí con el plano maxilar, es decir, de nación a punto A, ¿contra qué creen que vaya a medir yo ahora la posición del inferior? ¿Qué le suena lógico? Si para el superior lo medí contra el maxilar, el inferior ¿contra qué lo mido? Y contra la mandíbula, ¿no? Como el Exactamente, otro. contra la mandíbula, ¿sale? A veces, como dicen por ahí, cada quien con su cada cual, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a medir la posición del incisivo inferior? Afortunadamente, las líneas que necesitan ya las tengo, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es auxiliarme del plano facial. El plano facial es la línea, no, perdón, ya me equivoqué, no es plano facial. Voy a utilizar un plano que se marca desde nación hasta punto B. Yo ya había marcado ese punto B anteriormente y ese plano cuando medí el ángulo SNB, ¿se acuerdan? Entonces, lo único que voy a hacer es que voy a medir la distancia que se encuentra entre el plano NB y el centro del borde incisal del diente inferior. Esa distancia debe de ser de 4 milímetros, o mejor dicho, más 4 milímetros. Hoy te explico esto del signo. Debe ser de 4 milímetros. Si se encuentra esta distancia aumentada, es decir, mayor a 4 milímetros, entonces yo interpreto que mi paciente tiene una protrusión dental o una protrusión del incisivo inferior. Si este número se encuentra disminuido, o sea, por abajo de más 4, esto quiere decir que mi paciente tiene una retrusión del incisivo inferior. ¿Vale? Ahora, Ok. ¿por qué le puse signo más 4? Ok. Tanto en la posición del incisivo superior como en la posición del incisivo... aquí está, inclinación. Tanto en la posición del incisivo o la distancia del incisivo superior como inferior, yo les di un número con signos, más 4. Si nos vamos a situaciones de matemáticas esenciales, me digas, oye, a un número que no se le pone signo se entiende que es positivo, que es más, sí, yo lo sé. Pero en este caso, en ortodoncia, determinar si un número es positivo o negativo me da dos cosas diametralmente opuestas, ¿no? Entonces, este número más 4 quiere decir que mi borde incisal se encuentra 4 milímetros adelante del plano, que es esta línea roja. ¿Qué pasaría si ese más 4 se convierte en un menos 4? ¿Qué creen? ¿Dónde creen que estaría el diente? Está retruido, ¿no? Ajá, pero ¿cómo estaría? ¿Por adelante o por atrás del plano, de la línea roja? Por atrás, ¿no? Por atrás. En este caso, chicos, si ustedes recuerdan un ejercicio muy básico de educación primaria, una regla numérica, tenía un punto cero, un número cero, y después tenía números positivos hacia la derecha, números negativos hacia la izquierda, ¿no? Que hasta lo ilustraban con una ranita que brincaba, ¿no? Ok. Supongamos que nos estamos teniendo una regresión a ese tiempo y entonces el plano de referencia que para el superior es NA y para el inferior es NB, eso significa cero. Todo lo que se encuentre adelante de ese plano es número positivo y lo que se encuentre por detrás es número negativo. ¿Sale? La verdad, ¿puedes repetir eso? Espérame. Ajá. El plano, en este caso NA y NB, representan cero. Ok. Si el diente se encuentra por delante del plano, entonces la medida se expresa con un signo positivo. Y si el diente se encuentra por detrás del plano, entonces el número se expresa con signo negativo. Ok. ¿Sale? Es lo mismo que nos pasó en la situación del ángulo ANB para determinar si el paciente es clase 1, clase 2 o clase 3. Yo les decía, todo lo que sea menor a 0, es decir, números negativos, va a ser un paciente clase 3. ¿Va? Entonces, se aplica el mismo criterio. Ok. Ahora, ya nada más por último, nos falta el último ángulo.
El último ángulo que vamos a medir se llama ángulo interincisal. Cuando ustedes marcaron, cuando ustedes marcaron el eje mayor del diente o el eje longitudinal del diente, marcaron dos líneas que les dije, prolónguenlas hasta los tejidos blandos. Son estos dos ejes mayores, ¿ya los vieron? Ajá. Ustedes van a medir el ángulo. ¿Cuál ángulo? Van a medir este ángulo, ¿sale? Recuerden que los ángulos funcionan como un espejo. Este ángulo va a medir exactamente lo mismo que este ángulo, ¿vale? Entonces, o miden este o miden este. Error si me miden este o si me miden este. ¿Sale? Se mide este ángulo o este ángulo. Va. Ok. ¿Cuánto debe de medir ese ángulo? Ese ángulo debe de medir 132 grados y se le aplica una desviación clínica de más o menos 6 grados. Esto quiere decir que todo lo que se encuentre entre 126 grados y 138 grados se considera normal. Cuando los valores están disminuidos, me indica una biprotrusión. ¿Biprotusión? Protrusión. Esto quiere decir que los dos dientes se encuentran en protrusión. Cuando los dientes, cuando los valores se encuentran aumentados, es decir, más allá de 138 grados, esto me indica que el paciente tiene una supraoclusión, es decir, es como una sobremordida, pero se determina aquí como supraoclusión. ¿Listo, chicos? Sí. Ok. Esto es lo que ustedes me van a entregar, ¿sale? Ahorita espero que yo les pedí que imprimieran 2 copias. Espero que con esto hayan ido haciendo una aquí como fuimos avanzando. La otra es para que la hagan ustedes. Por ahí no me acuerdo quién fue que me dijo, yo hice varios para ver cuál me quedaba mejor. Perfecto, ¿eh? Si pueden practicar, practiquen. Esta es como que una probadita del diagnóstico de ortodoncia, chicos. Nos basamos en algunas otras cosas como trazados un poco más complejos, como el trazado de Ricketts, el trazado de Yaravak. La idea y el objetivo de esta situación de ortodoncia, pues no es que salgan ustedes a hacer ortodoncia, sino que ustedes sepan las bases de ortodoncia para que sepan que es una situación un tanto compleja y no le pierdan el respeto tan rápido. Ortodoncia no es nada más pegar brackets. Por ahí alguna vez una ex compañera de ustedes me dijo, doctor, a mí me gustaba mucho la ortodoncia hasta que la llevé contigo. Yo, no, corrección. A ti te gustaba la ortodoncia cuando pensabas que nada más era cambiar liguitas. Y ya se dieron cuenta que no es nada más cambiar liguitas. Todo parte desde el diagnóstico. Un diagnóstico erróneo te lleva a un tratamiento fracasado. Y a veces hay muchos ortodoncistas, incluso que les llega a dar hueva hacer el diagnóstico. Ahora, con todos estos elementos que ustedes encontraron, me tienen que dar el diagnóstico del paciente. Anoten cómo se va a hacer el diagnóstico. Número 1, la clase esqueletal. Van a hacer un enunciado y ahorita les digo cómo lo van poniendo. Lo primero que debe decir en el enunciado son los datos del paciente. Los datos del paciente, si ustedes se fijan, en las hojas que les mandé viene sexo femenino o masculino y viene edad, ¿no? Entonces, lo primero que me tienen que poner, ¿cómo les diré? Denme un segundito, es que llevo un mensaje que tengo que marcar. Ok, entonces, si ustedes se fijan, nosotros identificamos a los pacientes en cada uno de los trazados que le di. Entonces, lo primero que me tienen que poner en el diagnóstico es los datos del paciente. Me vas a armar ¿cómo te diré? Un enunciado donde me incluyas todo esto que hiciste en el paciente o que determinaste en el paciente. Las reglas básicas del enunciado es que todo lo que se considera normal no se comenta. Se comentan nada más las anormalidades. Ahí les van los puntos del enunciado. Primero, sexo y edad del paciente. Ese sería el número 1, anoten.
Número 2, clase esqueletal. Número 3, ¿quién determina la clase esqueletal? ¿Se acuerdan que les comenté esta situación de que en una clase 2 o una clase 3 hay que determinar si el culpable es el maxilar o la mandíbula o ambos? Eso es lo que tienen que poner ahí. Siguiente número. ¿Qué número va? ¿Qué número va, chicos? 3. Ok. Entonces, número 3 van a poner... ok, es clase esqueletal, ¿no? Ok. Va el 4, ¿no, Doc? No, va el 4. Va 4, va 4. Me van a poner inclinación de los dientes incisivos. Por ejemplo, si los dos dientes se encuentran proinclinados, ustedes tendrían que redactar en el enunciado con proinclinación de ambos dientes incisivos o de ambos incisivos, ¿no? O a lo mejor ahí tienes que hacer distinción, ¿no? Y me pones con proinclinación del diente superior y retroinclinación del diente inferior. O por ejemplo, Si se encuentra en una norma normal, tenemos que ponerlo igual. no me tienes que escribir la norma, nada más me tienes que poner si está por arriba o por abajo la interpretación. Si Lo está normal dentro, no se pone, ¿no? exacto, si está dentro de la norma no lo pones. Ejemplo, supongamos que tu paciente tiene retroinclinado el incisivo superior, pero el incisivo inferior está en norma. Lo que tú me tendrías que redactar, entonces sería con retroinclinación del diente superior y nada más. Ya no mencionas el inferior, porque el inferior está bien. Yo voy a entender en tu enunciado que lo que no me mencionas es lo que está de forma correcta, ¿vale? Entonces, ya pusimos inclinación de los dientes, después ponemos, siguiente número que es el 5, sí, 5, ¿no? Me vas a poner la posición del diente. Y aquí me vas a decir si está proinclinado, si está en protrusión o no está en protrusión, ¿sale? Si los dos dientes están en protrusión, entonces me pones con protrusión de ambos dientes. O si nada más uno está mal, me pones con protrusión del superior. O con protrusión o retroinclinación del inferior. El diente que se encuentra en buena posición no me lo mencionas. ¿Vale? Y después el sexto punto es el ángulo interincisal. Ojo, si tu ángulo interincisal me dice que existe una biprotrusión, pero cuando tú me diste los dientes individualmente, nada más uno está en protrusión, no se menciona la biprotrusión. ¿Vale? ¿Se entendió esa parte? Sí. No, ¿lo puedes repetir, por favor? Si tu ángulo interincisal te indica que existe una biprotrusión, pero tú cuando me diste los dientes individualmente, nada más uno está en protrusión, no se menciona biprotrusión, ¿sale? Te menciona la biprotrusión cuando tú los mediste individualmente y también te dan protrusión ambos. ¿Sale? ¿Puede repetir el punto 5? ¿Cuál era? Posición del diente. Posición del diente. Aquí tú vas a mencionar si el diente se encuentra en protrusión o retrusión, ¿sale? Si los dos se encuentran en protrusión, lo pones como biprotrusión. Si nada más uno se encuentra, nada más mencionas al que se encuentre. O si es retrusión, igual. O sea, lo que comentaba es que al momento de medir el ángulo, si sale que, o bueno, o sea, si sale que, ajá, eso no, o sea, solo es medirlos por individual y no poner lo que nos salió en... No. El ángulo interincisal se sustenta con la medición individual. Esto quiere decir que si tu ángulo interincisal, que es el último ángulo que medimos, te dice que hay una biprotrusión, te regresas a ver cómo estuvo la medición de la protrusión o retrusión, la posición, se dice, de los dos dientes por separado. Si los dos dientes por separado te siguen diciendo que hay biprotrusión porque los dos están en protrusión, entonces se sustenta que el ángulo interincisal te dé biprotrusión y entonces sí la escribes. Ok. ¿Vale?
Y entonces, eso es lo que debe de decir su diagnóstico. Ese es el diagnóstico cefalométrico de su paciente. Entonces te quedaría, me voy a inventar un enunciado, pero sería algo así el enunciado. Paciente femenino de 25 años de edad, de clase 2 esqueletal, por maxilar, con proinclinación del incisivo superior, retroinclinación del incisivo inferior y protrusión del incisivo superior. Ya, ese sería mi diagnóstico del paciente. Yo ya sé que tiene mi paciente con ese enunciado, pero ese enunciado se sustenta con todas estas mediciones. ¿Vale? Entonces, lo que ustedes van a hacer es mandarme escaneada o fotografiada. Esto sí lo pueden hacer en un documento de Word o lo pueden hacer también en PowerPoint, no pasa nada. Ya una vez que ustedes trazaron todos los puntos, trazaron sus ángulos, me van a mandar la foto de su cefalometría, la van a pegar en una hoja. En la siguiente hoja me van a poner un cuadrito con sus mediciones. Me van a poner el ángulo SNA midió tanto y su interpretación. ¿Sale? Entonces va a ser una tablita que va a llevar de un lado los ángulos que se midieron, después la medida del ángulo, me ponen el valor normal del ángulo para que lo comparen y después en la siguiente columna me ponen su interpretación. Y ya que tengan todo medido con sus interpretaciones, ahora sí me hacen el enunciado. ¿Sale? Ok. Eso guardan el archivo, lo guardan en PDF y me lo mandan. Eso es lo que me tienen que mandar. ¿Sale? Bueno, ya nada más para terminar, chicos. Sí, prendo mi cámara para que vean. Bueno, ya me ven ustedes, ¿sí, va? Sí. Ok, chicos. Pues bueno, desgraciadamente, pues no puedo estar físicamente con ustedes. Me hubiese gustado dar esta parte del tema que es una de las partes que más me gusta darla en persona y poderlos ir guiando poco a poco a cada uno de ustedes. Desgraciadamente por la situación no se puede, ¿vale? No sabemos todavía cómo se inicia el siguiente cuatrimestre, cuándo se inicia. La verdad es que todo es muy, muy incierto. Hay que esperar a todas las recomendaciones e indicaciones oficiales. Pues ahí es donde estamos trabados, ¿no? De cualquier manera, pues bueno, saben que cómo localizarme y que me encuentran en caso que requieran alguna asesoría de cualquier tema que les pueda ayudar y cualquier cosa que les pueda ayudar, ahí estoy puesto. Ahorita que estén haciendo sus trazados, me pueden poner un WhatsApp y les contesto. A veces me tardo mucho porque ahorita tengo actividades de sus demás compañeros de UCAD, tengo actividades con otra universidad que también trabajo y aparte estoy tomando maestría en educación y estoy cargado de trabajo en finales que tengo que entregar allá, porque también andamos apurados por toda esta situación. Entonces, si no les contesto inmediatamente, aguántenme, pero ya saben que sí les contesto por lo menos el mismo día, al menos que no me manden tan tarde el mensaje. Pero pues bueno, chicos, ya se va a cerrar esto, queda menos de un minuto. Me despido, cualquier cosa que tengan duda, échenme un mensaje y les contesto, ¿vale? Cuídense mucho. Muchas gracias, Doc. Gracias, Doc. Bye. Gracias, Doc. Chao.